Creo que es eso. Bien, empecemos. Hoy vamos a empezar a trabajar la filosofía de la práctica de Protágoras. Esto incluye su relativismo normativo, que es parte de su doctrina de la homomensura. También incluye su concepción del bien y del mal, el bien entendido como lo conveniente o lo provechoso o lo útil, y el mal entendido como lo perjudicial, lo contraproducente, lo contrario de lo útil, etc. También incluye su concepción de la sabiduría, de la que es parte su concepción de la propia labor del sofista. A su vez, la filosofía de la práctica de Protágoras incluye su concepción de la ley y la fundamentación que él da de la ley. A su vez, la tesis de que la virtud, entendida sobre todo en términos políticos, es enseñable, y además, en relación a que la virtud es enseñable y al papel que tiene la ley en la polis, digamos, en la comunidad, su fundamentación de la democracia como sistema político. Los textos de referencia para todos estos tópicos son, en el Teteto, el pasaje 172a-b. Después el pasaje 177c-d. Y después el pasaje 166a hasta 168c. El Teteto de Platón, ¿verdad? Y luego en el Protágoras de Platón, estos pasajes. Primero, el pasaje 333d hasta 334c, y el pasaje que va desde 316b a 328d. Antes de entrar en la filosofía de la práctica de Protágoras, quiero recapitular un poco sobre su agnosticismo teológico, porque es un marco general de todo su pensamiento. Protágoras dice: no puedo saber si existen los dioses o si no existen, ni cómo son, porque el tema es oscuro, adelotes en griego. El tema no es algo manifiesto, no es manifiesto si los dioses existen o no existen o cómo son, etc. Y además aduce que la vida humana es demasiado breve como para poder dilucidar el tema. Esta es una tesis original de Protágoras y tiene que ser entendida universalmente. La idea de Protágoras es que ningún hombre puede saber si existen o no los dioses o cómo son. Ningún hombre. Es original y es una afrenta para la tradición mítica y filosófica griega entera. Porque, como sabemos, los mitólogos y los filósofos presocráticos en conjunto, quizá con la excepción de los atomistas Leucipo y Demócrito, quizá con la excepción de los atomistas Leucipo y Demócrito, eran deístas. Bien. Ahora, esta es una tesis de teología, ¿verdad?
y a su vez de epistemología. Lo que dice esta tesis es que el problema teológico, si existen los dioses y cómo son, queda abierto para siempre para los hombres. Queda abierto. No se dice que no tenga una respuesta. Lo que se dice es que el hombre no puede conocer la respuesta. Y esto me parece interesante para ver cómo de alguna manera es conceptualizado el problema teológico en el pensamiento de Protágoras. No se dice que no tenga respuesta. Esto es importante. No se dice que el problema no tenga sentido, por ejemplo, porque no tiene respuesta. Se dice que no se puede conocer la respuesta. Entonces, con el agnosticismo de Protágoras estamos en un terreno teológico por el problema, pero a su vez en terreno epistemológico porque lo que se señala es un límite epistemológico al hombre. ¿Bien? Ahora, este agnosticismo que se sitúa justamente en la conexión entre teología y epistemología, en Protágoras tiene consecuencias metafísicas porque elimina de la ontología de Protágoras toda forma de trascendencia, toda forma de providencia, toda forma de teleología en la physis. Y tiene consecuencias también metodológicas, porque se suprime el recurso al punto de vista divino, por así decirlo. Y esto conduce a Protágoras a adoptar una perspectiva netamente antropocéntrica, lo cual luego va a repercutir profundamente en los contenidos de su pensamiento. Si hay una etiqueta que le queda bien a Protágoras es la de antropocentrista, como dice justamente su tesis de la homomensura. El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, Protágoras no es ateo, es agnóstico, pero en los hechos, su agnosticismo lo conduce a eliminar del mapa ontológico a la divinidad y todas sus huellas. Y por eso tenemos una ontología de pura inmanencia, una ontología sin providencia, sin teleología. Y como vamos a ver después, sin valores absolutos. Como se sabe, una de las estrategias más clásicas para fundamentar los valores absolutos es la divinidad, ¿verdad? Bueno, en Protágoras, al suprimirse la consideración de la divinidad en el ámbito de los problemas filosóficos, por la influencia que tiene el agnosticismo en su método y en su metafísica, bueno, los valores absolutos no van a tener lugar, como vamos a ver, no van a tener lugar. Bien, este es un poco el marco general, este agnosticismo es el marco general del pensamiento de Protágoras. Ahora vamos a empezar a leer textos y comentarlos
y vamos a ir agregando ideas. Pero para que vean cómo este agnosticismo influye en su modus operandi filosófico, cito este pasaje del Teteto 166d, donde Protágoras, en realidad Sócrates, haciendo las veces de Protágoras, dice: nobles jóvenes y ancianos, habláis demagógicamente cuando os sentáis unos al lado de los otros y hacéis comparecer a los dioses, a los que yo excluyo de mis discursos y de mis escritos, sin pronunciarme sobre si existen o no. ¿Bien? ¿Qué es lo que significa, entre otras cosas, esto? Que Protágoras, al asumir su posición agnóstica, trata los otros problemas filosóficos borrando del esquema conceptual la trascendencia, la divinidad, la providencia, la teleología, la legislación divina, etc. Con lo cual, en los hechos, su pensamiento termina pareciéndose bastante al ateísmo. Pero la tesis agnóstica es distinta de la tesis atea. A lo que voy es a que las influencias que el agnosticismo tiene en la metafísica de Protágoras y en el método de Protágoras generan que luego sus desarrollos conceptuales se aproximen bastante a los desarrollos intelectuales de un ateo, pero no es ateo, para ser exacto. Bien, ahora entremos en la filosofía de la práctica de Protágoras. Primero voy a leer el pasaje 172ab. ¿Teteto? Sí. Primero vamos a trabajar Teteto y después vamos a trabajar Protágoras. Dice: pues bien, también en cuestiones políticas, lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, y cuanto cada ciudad determine y considere legal, es así en verdad para ella. En estos asuntos no hay individuo que sea más sabio que otro, ni ciudad más sabia que otra ciudad. En el ámbito al que yo me refiero, tanto en lo justo y lo injusto como en lo piadoso y lo impío, están dispuestos a afirmar que nada de esto tiene por naturaleza una realidad propia, sino que la opinión de una comunidad se hace verdadera en el momento en que ésta se lo parece y durante el tiempo que se lo parece. También los que no siguen totalmente la doctrina de Protágoras conducen su pensamiento por idénticos caminos. Bien, lo primero, en cuestiones políticas como lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, y todas las cosas similares, la consideración de Protágoras parte del problema de si estas cosas tienen origen y contenido en virtud del nomos o en virtud de la physis. Ustedes saben que los sofistas solían plantear problemas de este tipo. Tal cosa, ¿es por nomos? ¿Es por convención? ¿O es por physis? ¿Es por naturaleza? Bueno, la concepción de las cuestiones políticas como lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, en Protágoras, se dan a partir del problema de si estas cosas tienen origen y contenido en virtud del nomos, la convención, o en virtud de la physis, la naturaleza. Y la respuesta de Protágoras primaria es que nada de esto,
lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, tiene por naturaleza una realidad propia. Nada de esto tiene por naturaleza una realidad propia. Entonces, lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, y todas las cosas similares que aquí se etiquetan como cuestiones políticas, no tienen origen ni contenido por naturaleza, por physis. El origen y el contenido en estas cuestiones políticas, como lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, el origen y el contenido está en lo que la ciudad, la comunidad, convenga y legisle y opine. En estas cuestiones políticas, como lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, el origen y el contenido se deriva de la convención de la comunidad, de la legislación de la comunidad, de la opinión de la comunidad, y adquiere el contenido que adquiere en virtud de esta convención, y lo tiene mientras esa convención se mantenga en vigor, mientras esa legislación se mantenga en vigor, mientras esa opinión se mantenga. ¿Bien? Entonces, en estas cuestiones políticas, normativas, como lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, el origen y el contenido no radica en la naturaleza, en la physis, sino en la convención social, en la legislación y en la opinión social, en la opinión de la comunidad. Entonces, con esto vemos que, por así decirlo, Protágoras, para considerar el origen y el contenido de los valores, digamos, se sitúa en el plano de la realidad, por así decirlo, en el plano descriptivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los hechos? Esa es la pregunta que se hace. ¿Cuáles son los hechos? Y los hechos son que cada ciudad determina ciertas convenciones, ciertas leyes, ciertas opiniones como verdaderas, y eso es lo que en esa ciudad hace funcionar a los valores. Bien, entonces, en cuestiones políticas como lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío y todas las cosas semejantes, lo que la polis convenga y legisle es así para ella, es válido para ella. Nada de eso tiene por naturaleza una realidad propia. Sobre estas cosas, la opinión de la polis, de la comunidad, se hace verdadera cuando se da y mientras dure.
¿Bien? Entonces, ¿qué es honesto y qué es deshonesto? ¿Qué es justo y qué es injusto? ¿Qué es piadoso y qué es impío? Esto, según Protágoras, no está determinado por naturaleza, sino que está determinado por convención de una comunidad. Y esa convención de una comunidad, implícita o explícitamente, tiene el estatuto de ley, porque son convenciones normativas. No hay un parámetro independiente del hombre que determine qué es justo o qué es injusto. No, lo que origina el concepto de justicia y el concepto de injusticia es el hombre. Eso es una invención humana. Si nosotros enfocamos este convencionalismo, una de las cosas interesantes que aparece es que piensan a lo normativo como proceso, más que como esencia. Los realistas acerca de lo justo y lo injusto, esto es los que creen que hay un parámetro objetivo, independiente del hombre, de que esto es justo o aquello es injusto, etc., tienden a concebir la justicia como una esencia y por lo tanto como algo inmutable. Ahora, los convencionalistas, como no conciben a la justicia o a la injusticia como esencias o como parámetros objetivos independientes del hombre, sino como convenciones sociales, y subrayo sociales, tienden a ver a lo normativo como proceso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con estas convenciones sociales que construyen la estructura normativa de la comunidad? Pasa que cambian, porque la propia circunstancia de la polis cambia. Entonces eso lleva a cambios en la normatividad. Y entonces, para estos convencionalistas, lo normativo es más bien un proceso que una esencia. En determinados momentos diferentes de este proceso, lo justo puede ser una cosa, y en otro momento determinado diferente de este proceso, lo justo puede ser otra. Porque lo justo y lo injusto, por así decirlo, para la polis, se va calibrando, se va reajustando en el propio desarrollo de la polis. Entonces, sobre la justicia y la injusticia, la honestidad y la deshonestidad, la piedad y la impiedad, el origen y el contenido de estas cosas no está en la physis, sino en la convención. Pero esta convención es social y se expresa como opinión pública y como legislación, implícita o explícita. Porque tengan en cuenta que una convención normativa en los hechos es una ley. Entonces, en estos asuntos, lo que una polis convenga, legisle, opine, es así para ella, es válido para ella. Otra polis que haga otras convenciones
tendrá otra estructura normativa, y una polis y la otra tienen derecho a tener sus respectivas estructuras normativas independientes y diferentes. Y no se puede decir que una estructura normativa sea más verdadera que la otra, porque no hay un parámetro extrahumano que sirva para decir la legislación de esta polis, las convenciones normativas de esta polis son más verdaderas, más adecuadas que las de estas otras. Entonces, vemos que se sitúa en el plano de la realidad, porque efectivamente, sobre lo honesto y lo deshonesto, sobre lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, y todas las cosas similares, las comunidades humanas hacen convenciones, que son normativas, por los propios conceptos sobre los cuales hacen convenciones. Y por lo tanto determinan una legislación, y que son válidas estas convenciones para estas comunidades, se comprueba en el hecho mismo de que la comunidad hace funcionar estas convenciones normativas. ¿Y cómo hace funcionar estas convenciones normativas? Las hace funcionar premiando aquello que se convino, que es justo, premiando aquello que se convino, que es piadoso, premiando aquello que se convino, que es honesto, y castigando aquello que se convino o que se legisló, que es injusto, que es impío o que es deshonesto, etc. Entonces, la concepción de lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, y las cosas similares, los valores similares de Protágoras, no es naturalista, no es realista. No hay una objetividad en la physis de estas cosas, sino que es convencionalista. Lo que da origen a lo honesto y lo deshonesto, a lo justo y lo injusto, a lo piadoso y lo impío, y lo que da contenido a estos conceptos, son convenciones humanas, sociales. Y distintas comunidades tienen distintas convenciones normativas. Y las convenciones de una comunidad son válidas para ella y son así para ella. Y las de la otra son válidas para ella y son así para ella. Y no hay ningún fundamento para decir que unas convenciones son más verdaderas o más adecuadas que las otras. ¿Bien? Entonces, en cuanto a estos valores, es un convencionalista social, Protágoras. Lo que la polis, lo que la comunidad convenga, opine y legisle sobre estas cosas, es así para ella, es válido para ella. Aquí se ve, por supuesto, un relativismo. Y esto es así porque esta concepción de lo normativo de Protágoras es parte de su relativismo general que se expresa en la tesis de la homomensura. El hombre es la medida de todas las cosas. Ahora, esta tesis de la homomensura plantea un relativismo antropocéntrico.
¿verdad? Porque el hombre es la medida de todas las cosas, no cualquier cosa, o no más de una cosa, sino que una sola cosa, el hombre. Es un relativismo antropocéntrico el de Protágoras. Ahora, el relativismo de Protágoras tiene dos niveles, por así decirlo. Tiene el nivel de lo empírico y el nivel de lo normativo. En el nivel de lo normativo, el relativismo antropocéntrico de Protágoras es social. El hombre como comunidad es medida de lo normativo. Por eso es un relativismo antropocéntrico social de lo normativo. Ahora, cuando hablamos de lo empírico, de la experiencia, el relativismo antropocéntrico de Protágoras es individualista, en el sentido de que cada hombre en cuestiones empíricas es medida de todas las cosas. Para Protágoras, lo normativo es una construcción humana, pero es una construcción social, no individual. Y esto es importante para entender el relativismo de Protágoras, porque el relativismo de Protágoras tiene estos dos niveles, el nivel de lo empírico y el nivel de lo normativo. En el nivel de lo empírico, de lo que cada uno experimenta, Protágoras va a defender un relativismo antropocéntrico e individualista, en el sentido de que cada hombre, cada individuo humano, es medida de lo que experimenta. Ahora, en el nivel de lo normativo, el relativismo antropocéntrico de Protágoras es social. No es el hombre como individuo el que puede hacer convenciones normativas. Sino que es el hombre como comunidad. Es el hombre como polis. ¿Bien? Bueno, llegados a este punto, tenemos que decir que, si bien la tesis de la homomensura, el hombre es la medida de todas las cosas, parece tener una universalidad irrestricta, en el sentido de que todas las cosas son medidas por el hombre. Bueno, esto no es tan así, porque Protágoras acepta que lo bueno, en el sentido de lo provechoso, de lo conveniente, de lo útil, y recordemos que lo bueno es un valor, es independiente de la convención social y de la opinión de la comunidad. Entonces, este relativismo antropocéntrico, social, de lo normativo de Protágoras tiene un límite. ¿Por qué? Porque lo bueno, entendido como lo conveniente, lo provechoso, lo útil, etc., no es relativo, no depende de una convención social, de una opinión pública, de una legislación. Y lo mismo pasa con lo malo, entendido en el sentido de lo perjudicial. Lo perjudicial también es independiente de la convención social, de la opinión pública, de la legislación de la polis. Y esto lo sugiere Protágoras en el pasaje 166a, 168c, pasaje que es conocido como la Apología de Protágoras, donde Sócrates, haciendo las veces de Protágoras, critica a la crítica que antes en el Teteto Sócrates había hecho del pensamiento de Protágoras. Y
aparece esta concepción y del bien y del mal en la concepción de la sabiduría de Protágoras. ¿Qué es lo que pasa con esta concepción de la sabiduría? Bueno, uno de los puntos característicos del pensamiento de Protágoras es que para Protágoras todas las opiniones humanas son verdaderas relativamente a quien la tiene. No hay opiniones falsas, sino que son siempre verdaderas relativamente a aquel que la tiene. Por eso la sabiduría no puede ser tener una opinión verdadera en contraposición a tener una opinión falsa. Entonces, dado esto, Protágoras desarrolla una concepción novedosa de la sabiduría, donde la sabiduría consiste en poder transformar una cosa de forma tal que pase de un estado malo a un estado mejor o bueno, en el sentido de conveniente, en el sentido de provechoso. Y como ejemplos de sabios pone al médico, porque el médico justamente cura, y al agricultor, porque el agricultor también cura, por ejemplo, a las plantas, a sus vegetales cuando se enferman. Y también al sofista, porque el sofista, con discursos persuasivos, transforma el alma del otro, conduciéndolo a la virtud. ¿Y cómo transforma el alma del otro? Con la metanoia. ¿Qué es la metanoia? Es el cambio de opinión que se da a través de la persuasión. Y por eso el sofista es sabio, a pesar de que nadie se equivoca. El sofista es sabio porque una de las objeciones que le plantea Sócrates a Protágoras es, bueno, ¿qué tanto vale tu sabiduría si resulta que todos los hombres, siempre que tenemos una opinión, sabemos? ¿En qué consiste tu sabiduría? Entonces, Protágoras recoge el guante y dice, la sabiduría no consiste en tener una opinión verdadera en contraposición a una opinión falsa, porque como dije, no es posible tener opinión falsa. Ahora, lo que caracteriza al sabio, sea este un médico, un agricultor o un sofista, es que puede transformar un objeto de forma tal que pase de un estado perjudicial a un estado beneficioso. Y el sofista es sabio porque con la técnica del logos transforma el alma del otro mediante la metanoia, el cambio de opinión, y así instala en el otro opiniones mejores, no más verdaderas, sino mejores, más provechosas, más beneficiosas. Y de esa manera es que lo conduce a la virtud. Porque en Protágoras la concepción del sofista está fuertemente atada a la idea de maestro de virtud. Esto lo vamos a ver en el Protágoras. Protágoras como sofista básicamente se planteaba como un maestro de virtud. Y como tal maestro de virtud, él entendía que lo que él hacía era conducir mediante discursos persuasivos a los otros a tener opiniones más beneficiosas, porque transformaba sus almas de un estado peor a un estado mejor. ¿Bien? Aquí, en esta concepción de la sabiduría de Protágoras, se introduce esta idea de lo beneficioso y lo perjudicial. Y Platón, en el Teteto, va a terminar sosteniendo que Protágoras sostiene que lo beneficioso y lo perjudicial es independiente de la convención y de la opinión humana, y por lo tanto algo que escapa a la homomensura.
algo que está fuera del alcance de aquello de lo que el hombre es medida, por así decirlo. ¿Bien? Ahora, y con esto pasamos al Protágoras. Antes de pasar al Protágoras, Platón dice una cosa que probablemente Protágoras suscribiría, y después voy a decir por qué probablemente Protágoras suscribiría esta idea. La idea en cuestión es esta: que la polis legisla buscando lo beneficioso. Que la polis hace sus convenciones normativas buscando lo beneficioso. ¿Y por qué digo que probablemente Protágoras aceptaría esto? Porque en el pasaje de la Apología de Protágoras, en 166a, 168c, que podemos tomar como una especie de testimonio acerca del pensamiento de Protágoras, Sócrates, haciendo las veces de Protágoras, dice esto: los oradores sabios y honestos, y aquí orador es rétor, y rétor y sofista es lo mismo. Los oradores sabios y honestos procuran que a las ciudades les parezca justo lo beneficioso en lugar de lo perjudicial. Pues lo que cada ciudad le parece justo y recto, lo es en efecto para ella en tanto lo juzgue así. Ahí tenemos el convencionalismo social de Protágoras, ¿no? Lo que cada ciudad le parece justo y recto lo es para ella en tanto lo juzgue así. Ahora, el orador sabio y honesto procura que a las ciudades les parezca justo lo beneficioso en lugar de lo perjudicial. Y después dice: la tarea del sabio es hacer que lo beneficioso sea para las ciudades lo justo y les parezca así en lugar de lo que es perjudicial. Entonces, Protágoras dice que la tarea del sabio es convencer a las ciudades para que establezcan sus convenciones normativas en pos de lo que es beneficioso. Entonces parecería aceptar que lo beneficioso es el objetivo de la legislación, en definitiva. Y que lo que hace el sofista es simplemente ayudar a la polis a calibrar bien los medios para conseguir el fin. ¿Cuáles son los medios? Las convenciones normativas, que como sabemos no tienen otro fundamento que el acto mismo de convenir. Ahora, antes de pasar al Protágoras, quiero señalar una cosa. Estas convenciones normativas que dan origen y dan contenido a valores como la honestidad, la deshonestidad, la justicia, la injusticia, lo piadoso y la impiedad, según Protágoras, y esto lo vamos a ver en el Protágoras, hacen posible la propia polis. Solo en la medida de que hay estas convenciones normativas es que es posible la propia polis. Con lo cual tenemos una especie de paradoja. La polis es origen de las convenciones normativas, pero parece que las convenciones normativas son origen de la polis. La cuestión en realidad es que las convenciones normativas tienen su fundamento en el pactar algo, en el acordar algo. Y en eso mismo
tiene su fundamento la polis. Entonces, la estructura normativa de la polis y la polis se dan juntas. Y así se disuelve la paradoja. Se dan juntas, son indisociables. No puede haber polis sin estructura normativa. Porque la estructura normativa es indispensable para la convivencia. Sin estructura normativa, nos comportaríamos todos como unos salvajes, diría Protágoras, y aplicaríamos la ley del más fuerte y viviríamos a los garrotazos, y eso terminaría por destruir a la polis. Bien, entonces, quiero subrayar que estas convenciones sociales que dan origen y dan contenido a los valores no son una especie de superestructura social sin ningún trabajo, por así decirlo, sin ninguna función. No, son lo que hace posible la convivencia, y así a la propia polis que las origina. Con lo cual tenemos una especie de círculo, pero es un círculo virtuoso, porque polis y convención normativa, polis y politeia, constitución, recuerdan esa palabra clave, se dan juntas. Y a su vez quiero subrayar que estas convenciones normativas, de nuevo, no son una superestructura que no cumple ningún trabajo. No, tienen profundas repercusiones prácticas, determinan la forma de vida, determinan lo que se debe, lo que no se debe y lo que está permitido. Y ya sabemos que si alguien hace lo que no debe, y esto es público en la polis, hay un castigo. Y ya sabemos que si alguien hace lo que debe, y esto se conoce en la polis, recibe un premio. Entonces, esta estructura normativa tiene profundas repercusiones prácticas, porque determina lo que se debe, lo que no se debe y lo que está permitido. Y en función de eso, los premios y los castigos sociales. Y recuerden que hay castigos como la muerte, la pena de muerte, para determinado tipo, por ejemplo, de impiedad. Si alguien va y saquea un templo, en una polis griega antigua, vamos a situarnos en ese contexto, va y saquea un templo, bueno, la pena es la pena de muerte. Entonces, no son unos artificios, unas entelequias que no tienen ningún tipo de raíz en la realidad. No son pura opinión, eso es a lo que voy. Son opinión social, las convenciones normativas. Son convención social, son opinión social, son legislación social, pero tiene profundas consecuencias prácticas, porque determinan lo que se debe, lo que no se debe y lo que está permitido, y por lo tanto la administración de premios y castigos. Ahora, pasando al Protágoras y retomando la idea de que lo beneficioso y lo perjudicial son independientes de la opinión humana, individual o social, quiero observar que aún así Protágoras tiene una concepción relativista del bien y del mal. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que lo bueno es bueno para una cosa y lo malo es malo para una cosa. No existe lo bueno como absoluto, sino que es relación.
lo bueno y lo malo no son propiedades sino relaciones. Lo que es bueno para tal o cual, y lo que es malo para tal o cual. Y puede pasar, dice Protágoras, que lo que sea bueno para ti sea malo para mí, o que lo que sea bueno para el hombre sea malo para los monos, y que lo que sea bueno para los monos sea malo para los hombres, y que lo que sea bueno para los árboles sea malo para los hombres, y así. O sea, tiene una concepción relativista del bien y del mal, en el sentido de que concibe al bien y al mal como relaciones, pero este relativismo no es relativismo en el sentido de que el hombre es la medida de todas las cosas, porque el bien y el mal es independiente de la opinión y de la convención humana, sea individual o social. Pero es relativo en el sentido de que es una relación. Lo que es bueno para tal o cual cosa. No es que algo es bueno y punto. Bueno a secas. No hay nada bueno a secas. Es eso lo que quiere decir. No hay nada malo a secas. Lo que es bueno para tal o cual. Lo que es malo para tal o cual. Y a su vez agrega Protágoras, lo que es bueno para una cosa puede ser malo para otra. Y dice, lo bueno y lo malo es algo variado y multiforme. Es algo complejo y multiforme. Todo esto está en las antípodas del pensamiento socrático. Para Sócrates, por ejemplo, la virtud es una cosa que existe objetivamente con independencia de la opinión y la convención humana, y es exactamente la misma en todas las cosas que participan de ella. Entonces no puede pasar que lo que sea virtuoso para una cosa, para una persona, no sea virtuoso para otra, porque la virtud es la misma para todas las personas. Luego, en la última clase vamos a ver algunos puntos de la dialéctica que se da entre Sócrates y Protágoras, que es una dialéctica muy importante para la historia de la filosofía. Bien, y con esto ya nos vemos introducidos en el Protágoras. En el Protágoras, esta idea de que lo beneficioso es beneficioso para y lo perjudicial es perjudicial para, esto es, la concepción de lo beneficioso y lo perjudicial como relación, aparece en 333D, 334C. Ahora vamos a ver el otro pasaje de Protágoras, 316B, 328D. Bien, la situación es la siguiente. Hipócrates, un amigo de Sócrates, se entera de que Protágoras está en Atenas. Entonces va a buscar a Protágoras, va a buscar a Sócrates para que Sócrates le presente a Protágoras. Y él quiere conocer a Protágoras porque quiere ser ilustre en la ciudad y considera que estudiando con Protágoras él va a lograr eso. ¿Bien? Observen, quiere ser ilustre en la ciudad. ¿Cómo se llama el que quiere ser ilustre? Hipócrates. Hipócrates. Realmente hipocrático. Realmente hipocrático. Sí. Bien, Hipócrates. Quiere ser ilustre en la ciudad. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que quiere tener una carrera política exitosa en la ciudad. Con lo cual vemos en este contexto lo que ya habíamos dicho antes,
varias veces, y es que la educación sofística, en contextos democráticos como el ateniense, estaba al servicio de los jóvenes que eran aspirantes a una carrera política exitosa. Entonces, Sócrates e Hipócrates se presentan a Protágoras y Sócrates le dice a Protágoras: bueno, vinimos porque Hipócrates quiere ser ilustre en la ciudad y tiene condiciones naturales para eso, y él cree que tratando contigo, siendo educado por ti, le va a ser más fácil. Entonces, la cuestión que te quiero plantear, Protágoras, dice Sócrates, es qué va a sacar de provecho, qué es lo provechoso del trato contigo, del recibir tu educación. Y Protágoras le responde primero esto: Hipócrates, cada día que estudie conmigo, se retirará mejor, y al día siguiente todavía mejor, y así ininterrumpidamente progresará hacia lo mejor. Y esto es muy relevante por las cosas que hemos visto acerca del bien, el mal, lo mejor, etc. Antes, las cosas que hemos visto antes. Protágoras lo que le dice es: si Hipócrates estudia conmigo, cada día se convertirá en una mejor persona. Y así indefinidamente mientras se eduque conmigo. Y Sócrates entonces, primero quiero llamar la atención sobre esto, ¿no? Estudiar con Protágoras es progresar hacia lo mejor. Frente a esta respuesta, Sócrates no se queda muy satisfecho, porque entiende que no se especifica en qué va a progresar y en qué se va a convertir mejor Hipócrates si estudia con Protágoras. Entonces le pregunta a Protágoras: bien, si Hipócrates estudia contigo, cada día se va a volver mejor y progresará indefinidamente hacia lo mejor, ¿pero en qué? A lo cual Protágoras responde: lo que yo enseño no es como lo de los demás sofistas. Los demás sofistas abruman a los jóvenes con estudios técnicos, como el cálculo, la astronomía, la geometría. No, lo que yo enseño al joven es a que él, cuando sea un hombre maduro, dirija su casa de forma óptima y sus bienes de forma óptima. Esto por un lado. Y por otro, que en los asuntos políticos él sea el más capaz tanto en el obrar como en el decir. Entonces, según las palabras de Protágoras, él es un maestro que instruye o educa al estudiante en dos cosas que están conectadas, pero que son dos. Por un lado, con respecto a lo privado de este individuo, que él sea exitoso en sus asuntos privados, en lo que concierne a sus bienes, a su casa, a su prosperidad. Él enseña a eso, a que se encamine hacia la prosperidad y hacia el éxito privado. Pero después está la faceta política de la educación protagoriana. Y en esta faceta política, lo que él enseña es que el individuo adquiera las capacidades para tener éxito político, ser el más capaz en la ciudad en el obrar y en el decir.
¿Bien? Entonces, en los términos de Protágoras, lo que Protágoras enseña, y de esa forma convierte en mejor al otro cada día que estudia con él, lo que enseña es que en sus asuntos privados este otro sea efectivo, eficiente, productivo, próspero, etc. Y en los asuntos políticos sea destacado, capaz, tanto en el obrar como en el decir. ¿Bien? Es un maestro del éxito, tanto en lo privado como en lo público político. Eso es lo que le enseña. Y de esa manera conduce a lo mejor. Entonces, esto luego lo va a parafrasear o sintetizar Protágoras diciendo que él es un maestro de virtud. Él es un maestro de arete. Lo cual tiene sentido, porque si un individuo tiene éxito en lo privado y en lo público político, podríamos decir que de acuerdo al sentido común de la época, tiene arete, tiene virtud, participa de la virtud. Claro, virtud en el sentido del varón, ¿no? Del varón, no del niño, por ejemplo, no de la mujer. La arete del varón es esa, y es esa la arete que Protágoras enseña, lo cual no es nada sorprendente porque en Grecia a las mujeres no se les enseñaba. Con lo cual vemos que Platón era muy progresista, porque en la utopía platónica a las mujeres sí se les enseña, e incluso pueden participar de las más altas responsabilidades políticas de esa ciudad utópica, etcétera. Cierro paréntesis. Bueno, la cuestión es que Protágoras se presenta como maestro de virtud. Ahora, ¿qué es la virtud para Protágoras? Es la justicia, la piedad, la sensatez. Y como sabemos, para Protágoras, todas estas cosas son convenciones sociales. Son convenciones sociales. Entonces, la enseñanza protagoriana, en buena medida, pasa por educar al hombre para que, en el marco de las convenciones sociales, él se maneje de acuerdo a lo que está dictaminado socialmente como bueno. Y en este sentido, podemos entender que lo dirige Protágoras al estudiante hacia lo mejor y hacia lo más beneficioso, porque en el marco de una polis lo más beneficioso es seguir las convenciones normativas. Si uno no sigue las convenciones normativas, evidentemente va a ser castigado y va a recibir un perjuicio, etc. Entonces ahí vemos como Sócrates, como Protágoras, como maestro de lo mejor, y Protágoras como maestro de la virtud, siendo la virtud una convención social, se reconcilian y se unen y se sintetizan, por así decirlo. Él es un maestro de virtud. La virtud es la justicia, la piedad, la sensatez, etcétera, etcétera. Todo esto para Protágoras son convenciones políticas, convenciones normativas de la comunidad. Entonces, lo que Protágoras enseña, en buena medida, es a manejarse en ese entramado de convenciones normativas de forma tal que uno reciba solo premios y no castigos por parte de la polis. Y eso, en los términos de la propia polis, es la arete. Para Protágoras no hay una arete objetiva,
la arete se define en función de las convenciones normativas de la polis en cuestión. Lo que es arete en Esparta puede no ser arete en Atenas. O lo que es arete en Egipto puede no ser arete en Atenas. Y así. Y esto es conducir al otro hacia lo mejor, como él dijo que el sabio sofista hacía con sus estudiantes, porque evidentemente si uno vive en un marco social que tiene determinadas convenciones normativas y uno las respeta y hace solo cosas que en el marco de esas convenciones normativas solamente reciben premios y no castigos, bueno, lo está conduciendo hacia lo que más lo beneficia. Hacia lo que más lo beneficia y hacia lo que le resulta menos perjudicial. Y en ese sentido es que Protágoras puede decir: yo como maestro al discípulo cada día lo hago mejor, a la vez que soy maestro de virtud. Bien. Entonces, hay una tesis tácita que se introduce, que es que la virtud se puede enseñar y aprender. Frente a esta tesis tácita que se introduce, Sócrates plantea dos argumentos en contra en el Protágoras, en este pasaje que estamos estudiando. El primero es el siguiente. En la asamblea, los atenienses y los griegos en general, cuando se trata de un tema sobre el cual se puede enseñar y aprender, se consulta a los expertos. Y a los que no son expertos no se los toma en cuenta. Pero cuando se trata temas netamente políticos, dice, y esto está relacionado con la virtud, porque la virtud es política, porque se da en ese entramado de convenciones normativas que son convenciones políticas, etc. Pero cuando tratamos con cuestiones políticas, habla lo mismo el navegante, que el herrero, que el curtidor, que el rico o el pobre, el noble o el de oscuro origen, etc. Y nadie les echa en cara que no son expertos o que no han estudiado con un maestro en estas cosas. Y por eso pienso que los asuntos de la virtud, por así decirlo, como son las cuestiones políticas, no se pueden enseñar y aprender. No pertenecen al dominio de lo experto, de lo técnico. Y después aduce otro argumento, que es el siguiente, que también aparece en el Menón. Y es que los hombres buenos que participan del arete en este sentido político, y repito, el concepto protagoriano de arete es político, porque el arete pasa por satisfacer las convenciones normativas de la polis. Bien, entonces retomo. El argumento que Sócrates aduce es que los hombres, los políticos virtuosos, en este sentido político, no son capaces de enseñar a sus hijos o a otros esta virtud, aunque le enseñan todas las cosas de las que hay maestro. Por ejemplo, Pericles a sus hijos les mandó enseñar todas las cosas de las que hay maestro, pero esa virtud que él tiene no se la enseña en los hechos,
ni nadie se la enseña. Entonces, por esto yo pienso que la virtud no es enseñable, dice Sócrates. Entonces, le plantea estos dos argumentos contra que la virtud es enseñable. Y observen que Sócrates está cuestionando la propia profesión de Protágoras. ¿En qué hora estamos? Y cuarto. Bien. 7. Entonces, Protágoras va a explicar primero por qué está bien que en la asamblea todos opinen en cuestiones políticas. Después va a defender que la virtud se puede enseñar y aprender. Y después va a defender que su profesión, por así decirlo, es válida. En ese orden. ¿Bien? Para defender la tesis de que es válido que en la asamblea todos opinen en cuestiones políticas, él introduce un mito, el mito de Prometeo. Recordemos que Protágoras es agnóstico. Por eso, el mito de Prometeo es simplemente un embalaje de un conjunto de ideas. Y aparecen dioses en ese mito de Prometeo de Protágoras, por supuesto, pero eso es solo parte del embalaje mítico y no del contenido conceptual. Bien, entonces, ¿qué dice el mito de Prometeo? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es ver el mito de Prometeo de Protágoras y sacarle todo lo que sea incompatible con el agnosticismo de Protágoras y ver cómo esto sirve para Protágoras defender que todos los ciudadanos atenienses tienen derecho a participar en la asamblea. Aún, en fin. Entonces, el mito de Prometeo, de Protágoras. En un momento existían solo los dioses. Llegó un momento en el que tenían que nacer las razas mortales, o sea, los animales. Los dioses, mezclando tierra y fuego, en el interior de la tierra, produjeron a las distintas especies animales. ¿Bien? Y le encargaron a Prometeo y a Epimeteo. Prometeo es la figura mítica de la inteligencia. Prometeo significa previsor etimológicamente. Y Epimeteo es la figura mitológica de lo contrario de Prometeo. Es el que ve las cosas no antes, sino después de que pasaron. Es el que llega tarde intelectualmente hablando. Y Prometeo es el que se anticipa. Bueno, encargan a Prometeo y a Epimeteo que les distribuyan las capacidades a los animales, entre los cuales está el hombre, ¿verdad? Entonces Epimeteo le pide a Prometeo hacer él la distribución de las capacidades. Y bueno, a unos animales le daba la fuerza sin la velocidad, y a los otros le daba la velocidad sin la fuerza. A unos animales, y esto para que no se destruyeran, no se aniquilaran, ¿verdad? A otros animales les daba determinada capacidad, como por ejemplo lana a las ovejas, o alas, etcétera. Después le asignó a cada animal de qué se alimentaba. Por ejemplo, unos se alimentan de pasto, otros se alimentan de frutos de los árboles, otros se alimentan de raíces, y a su vez otros se alimentan de otros animales. Y Epimeteo, para lograr que ninguna especie fuera aniquilada, hizo que los animales que se alimentan de otros animales tengan poca descendencia, mientras que los animales que son devorados tengan mayor descendencia, para así salvarse en la especie, dice. Bueno, la cuestión es que Epimeteo hace el reparto de las capacidades y gasta las capacidades antes de llegar al hombre.
Entonces, el hombre queda sin ningún tipo de capacidad, por así decirlo, en el sentido en el que los animales tienen capacidad. ¿Bien? Entonces, llega Prometeo, ve la situación y roba el fuego de Hefesto y las artes de Atenea y se las da al hombre para que de esa manera pueda sobrevivir. Y así el hombre surge de la tierra a la luz. Y el hombre, este hombre, así constituido, vive disperso, porque no tiene el saber político, no tiene la virtud política, vive disperso. ¿Por qué vive disperso? Por carecer del saber político. Porque cuando intenta reunirse, como no tiene el saber político, no puede legislar, no puede convivir. Se atacan como fieras salvajes los unos a los otros estos hombres. Entonces, estos primeros hombres, que no tienen el saber político, pero sí tienen el técnico y por eso a duras penas sobreviven, construyen casas, etc., viven dispersos, no tienen el saber político, y porque no tienen el saber político viven dispersos, porque cuando intentan agruparse se comportan de forma salvaje entre sí y entonces de nuevo se dispersan. Entonces, en el mito dice que Zeus temió que, dada la desventaja natural de los hombres frente a las fieras, y que los hombres solo se podían salvar si se unían en comunidades, manda a Hermes que dé a los hombres el sentido moral y la justicia. Esto es la ley, la capacidad de legislar. Y Hermes le pregunta, ¿cómo doy este conocimiento a los hombres? ¿Lo hago como la medicina, en la que si se lo doy a uno, ese vale para muchos? ¿O se lo doy a todos los hombres? Y Zeus dice, a todos los hombres, dale este conocimiento político, este saber político, el sentido moral y la justicia, el sentido de la ley, etc. La capacidad de constituir leyes. Porque si no, no es posible la comunidad humana, dice Zeus. Todos los hombres tienen que participar de este sentido de la ley, porque de eso depende la posibilidad de vivir juntos, en paz y en orden. ¿Bien? Y Zeus dice además, impón una ley de mi parte, al que sea incapaz de justicia y de sentido moral, o sea, el que sea incapaz de vivir bajo leyes, que lo eliminen de la comunidad como una enfermedad. Y esto se cumple, ¿verdad? O sea, a las personas que no siguen las convenciones normativas, se los elimina de la comunidad como enfermedades. ¿Qué es la cárcel? Es eliminarlo de la comunidad. Digo, no se lo elimina físicamente, pero se lo elimina de la comunidad. Se lo saca de la comunidad, se lo encarcela. Bueno, eso trayéndolo a nuestros días. En aquellos días era directamente la pena de muerte. Bueno, entonces, tenemos este mito. Saquémosle, Protágoras es agnóstico, saquémosle el embalaje mítico. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el hombre es un animal como los demás. Empezó a existir un día. Ahora, se diferencia de los demás animales en que no está naturalmente equipado para la supervivencia y para la vida en común. A diferencia, por ejemplo, de las ovejas, que las ovejas están naturalmente equipadas para la supervivencia y para la vida en común. Y lo mismo, por ejemplo, los lobos. Pero los animales no, los hombres no están naturalmente equipados para la supervivencia y para la vida en común. Como si, por ejemplo, las ovejas, que naturalmente forman
manadas, o como sea que se llame, rebaños sería más adecuado, o los lobos que forman manadas, etc. Entonces, el hombre surgió así en la naturaleza, dotado de una forma totalmente desfavorable para su supervivencia. Entonces, el hombre desde el principio tuvo una lucha por la supervivencia. Y en esa lucha por la supervivencia, lo primero que conquistó fue el fuego, la domesticación del fuego. Y a partir de ahí desarrolló técnicas para la nutrición. Y después el hombre inventó la ley. Y gracias a que inventó la ley pudo organizarse socialmente y así sellar su supervivencia. Porque cuando solo tenía el saber técnico, su supervivencia aún estaba en riesgo. Solo cuando el hombre inventa la ley, adquiere, por así decirlo, o se inventa para sí la capacidad de legislar, de pactar, de acordar con peso normativo y por lo tanto no solo establecer una ley, sino también seguirla. Cuando el hombre consigue esto, es que consigue poder vivir en comunidad, y es así que el hombre deviene animal político. El hombre no es por naturaleza animal político para Protágoras. En ese desarrollo accidentado, sufrido de la historia del hombre como animal naturalmente infradotado para la supervivencia, es que se da el descubrimiento de la ley o la invención de la ley, como se quiera decir, porque en definitiva la ley es un artefacto, es a esto a lo que nos quiere llamar la atención Protágoras. Gracias a que inventa la ley, inventa el artefacto de la ley, es que logra generar la comunidad y así sellar su supervivencia. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos que sacar por un lado de este mito de Protágoras, a saber que el hombre surgió en un momento de la historia natural de determinada manera que no se explica, pero la cuestión es que el hombre naturalmente está infradotado para la supervivencia y que desde el principio su existencia es una lucha por la supervivencia. En esta lucha por la supervivencia, el hombre lo primero que desarrolla es el saber técnico, la capacidad técnica. Y esto tiene una fuerte relación con la domesticación del fuego, según el pensamiento de Protágoras. Pero después, recién el hombre descubre la ley, o inventa la ley, que es lo que hace posible que el hombre empiece a ser un animal político. Entonces, el hombre no es un animal político desde el comienzo, porque al principio vivían dispersos los hombres. Eventualmente un hombre y una mujer se casaban mutuamente para reproducirse y luego se separaban, pero no era un animal gregario, por así decirlo, para la concepción de Protágoras. El hombre vivía al principio disperso. Cuando inventa la ley, es que se hizo posible el hombre como animal gregario. Porque antes de inventar la ley, era imposible la convivencia. Y era imposible la comunidad, porque los hombres se comportaban como salvajes los unos con los otros. Y así el intento de vivir en comunidad fracasaba y se disolvía. ¿Bien? Entonces, en el mito de Prometeo de Protágoras tenemos esta especie de raconto de la evolución humana como animal, de la evolución del hombre como animal. Ahora, tenemos también tesis filosóficas importantes. Una es que lo que hace posible a la comunidad, a la convivencia, a la polis, es la capacidad de legislar, la ley, la capacidad de pactar. Y acá la capacidad de legislar y de pactar tiene que entenderse como la capacidad de hacer una convención normativa y seguirla, porque si no, no es normativa, ¿verdad? Una convención normativa tiene que ser seguida, si no,
La normatividad, ¿en qué radica? En nada. Bien. Con lo cual vemos que, si bien para Protágoras la ley es un artefacto humano, tiene fundamento. Pero es un fundamento pragmático. Un fundamento utilitarista, consecuencialista. Digamos, la existencia de la ley, que nos saca del estado de salvajismo, es legítima. Esa ley es legítima. ¿Por qué? Porque tiene buenas consecuencias. Porque tiene consecuencias útiles. Por eso hablo de una fundamentación pragmática de la ley. Y no una fundamentación teológica de la ley, como tenemos, por ejemplo, en Heráclito, que dice que las leyes humanas buenas se derivan de la ley divina, del logos, etc. Bien. Después, otra cosa que tenemos que sacar es que esta capacidad de legislar no es inherente a la physis humana, a la naturaleza humana, sino que es algo que se conquistó en la historia del hombre. Y lo mismo la polis, el vivir en comunidad, no es algo inherente a la physis humana. Es algo que supervino al hombre, es algo que sobrevino al hombre, cuando el hombre inventó la ley. Y así generó las condiciones de posibilidad de vivir en comunidad. Después tenemos que sacar en limpio la tesis histórica de que la adquisición de la capacidad de legislar hizo posible la organización social y la supervivencia humana. Porque recordemos, antes de tener el saber político, por no tener el saber político, los hombres no se podían defender de las fieras, porque las fieras eran más fuertes que ellos, y los hombres solo se podían defender de las fieras en comunidad. Pero como no tenían el saber político, no podían vivir en comunidad, y por lo tanto no se podían defender de las fieras, y por lo tanto su supervivencia estaba amenazada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, polis y legislación, polis y convención normativa, como dije, se dan juntas, porque para Protágoras la convención normativa es siempre producida por una polis. Pero resulta que la polis es posible solo por la convención normativa. Son inseparables. Son inseparables. Ahora, y con esto vamos redondeando la clase de hoy. Una consecuencia que se deriva del mito de Prometeo de Protágoras es que en una polis como Atenas, y en realidad en cualquier polis o en cualquier comunidad humana, todos participan en algún grado de la virtud. Esto es de las convenciones normativas, porque de ello depende la propia existencia de la polis. Es un muy buen argumento este de Protágoras. En una polis, todos los miembros, en algún grado importante, participan de la virtud, en el sentido de que cumplen las convenciones normativas. ¿Por qué? Porque si no fuera así, la polis no existiría. Y es sobre esta base que Protágoras fundamenta que todos los ciudadanos atenienses tengan derecho a opinar de cuestiones políticas en la asamblea. Y este era uno de los puntos que iba a argumentar Protágoras. Como Atenas es una polis y hay convenciones normativas y los ciudadanos las cumplen, porque de otra manera no sería posible la propia polis, todos los ciudadanos tienen la capacidad para participar en la política de la polis. Y tienen el derecho además, porque les incumbe. Con lo cual vemos otra faceta de la enseñanza de la virtud de Protágoras. Porque Protágoras es maestro de virtud.
¿Qué significaba esto prima facie? Significaba la capacidad de cumplir las convenciones normativas de forma tal que solo se obtuvieran premios y nunca castigo, ¿verdad? Esto significaba prima facie. Ahora, la enseñanza de la virtud de Protágoras no es solo esto, porque él dice: yo enseño a los hombres a ser capaces en lo político de obrar y de decir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él enseña a los hombres a tener algo que aportar para la elaboración de la legislación de la polis. Él enseña a los hombres el tener algo para aportar para la construcción de estas mismas convenciones normativas de la polis. Porque recordemos, estas convenciones normativas de la polis son un proceso. Hoy son así, mañana son asá. Cambian. Entonces, parte de la enseñanza de la virtud de Protágoras es que el individuo sea capaz de aportar a la legislación de la polis. Y recordemos, esta enseñanza de la virtud de Protágoras era una conducción del estudiante hacia lo mejor. Entonces podemos entender que Protágoras, en su enseñanza de la virtud, también enseñaba al estudiante a discernir lo beneficioso de lo perjudicial y a proponer leyes para la polis que sean beneficiosas. Bien, nos queda por delante estudiar cómo, según Protágoras, la virtud se enseña y se aprende, y cómo es que su labor de sofista como maestro de virtud se justifica. Eso es lo que nos queda pendiente de Protágoras y lo dejamos para la clase que viene. Lo que hemos visto hasta aquí es en Protágoras que Protágoras es un maestro de virtud. ¿Qué significa eso? ¿O qué puede significar dentro del marco de sus ideas? Y cómo es que todos los ciudadanos atenienses tienen derecho a opinar en cuestiones políticas. Y observen que esto lleva agua para el molino de la democracia. Por eso, en clases anteriores yo dije que Protágoras podía ser entendido como un ideólogo de la democracia. Porque en Atenas, como es una polis, y la polis para existir depende de que todos los individuos participen en algún grado relevante de la virtud, esto es, cumplan las convenciones normativas, entonces todos los individuos tienen derecho y capacidad para participar de la política de la polis. Y esto es la democracia radical ateniense. Que todos los individuos, todos los varones de la polis, esto es la democracia radical ateniense. En fin. Con lo cual vemos que hay una especie de fundamentación de la democracia en el pensamiento de Protágoras. Lo que nos queda pendiente es analizar en Protágoras cómo es que la virtud se enseña y se aprende. Esto es cómo es que las convenciones normativas, porque esto es la virtud, y recuerden, no existe para Protágoras la virtud, sino la virtud según Atenas, la virtud según Esparta, la virtud según Egipto. Porque no hay nada objetivo extrahumano que pueda definir qué es la virtud. Son las propias convenciones normativas de la polis lo que determinan a la interna de la polis lo que es la virtud en la polis. ¿Bien? Nos queda ver cómo es que la virtud se enseña y se aprende, y cómo es que, siendo que la virtud se enseña y se aprende, un sofista como Protágoras puede con legitimidad
reclamar ser un maestro de virtud. Y vamos a ver que va a haber una especie de paradoja, porque la idea de Protágoras va a ser que la virtud no solo se enseña y se aprende, sino que, por así decirlo, en la polis todos son maestros de virtud en algún grado, en alguna medida. Entonces, si todos son maestros de virtud en alguna medida, ¿cómo es que el sofista puede destacarse como maestro de virtud? Se genera esta paradoja interna en el pensamiento de Protágoras, que vamos a ver la clase que viene. En fin. Pero ¿cuál es la paradoja? La paradoja es la siguiente. Protágoras, en el desarrollo de su tesis de que la virtud se puede enseñar y se puede aprender, llega al extremo de decir que todos en la polis, en algún grado, son maestros de virtud de los demás. Entonces esto genera un problema. Bueno, ¿qué es lo destacado de Protágoras como maestro de virtud? Entonces, quizá la hipótesis más convincente sea que Protágoras como maestro de virtud tiene un mejor discernimiento de lo beneficioso y eso lo transmite al estudiante, y entonces logra que éste sea más virtuoso en el sentido de que no solo se adapta a las convenciones normativas, sino que también puede aportar beneficiosamente para el desarrollo de la transformación de la normatividad de la polis. ¿Preguntas? Me está clarísimo. Tengo cosas para decir. No. Digo, ¿Querés que apague? No sé, me parece, digo, No, me parece que enriquece a los compañeros. No, me quedé pensando cuando hablaba de bueno, toda esta parte democrática que todos están aportando a todos para el bien de la polis, como deja fuera, obviamente le quedan afuera los tiranos. ¿Qué haría? Porque me quedé preguntando, ¿qué haría Protágoras ante un tirano? En el cual obviamente no genera ninguna participación y le importa tres pepinos la opinión de los demás. Hablando muy en grueso, ¿no? Sí. Pero digo, como una hipótesis, ¿qué diría Protágoras ante un tirano? Por eso decía que era un comentario. Después la otra, que es lo que más o menos tú dijiste al final, que él mismo está bien, dice que para hacer bien y decir, para obrar y decir, en cuanto enseña a obrar y decir, ¿no? Sí. A la cuestión. Entonces sí, en lo político. En lo político. Ese decir justamente creo que va a lo que tú decías al final, estar preparado, que haya gente un poco mejor preparada, que si bien todos participan, pero hay algunos que participan más o que tienen un mejor discernimiento de lo beneficioso para la polis. Exactamente. Después ahí generaría otra pregunta. Para generar mejores convenciones normativas, porque como dijimos, parecería que para Protágoras el objetivo de la convención normativa siempre es lo beneficioso para la polis. Exactamente. Ahora, vamos a lo que tú decías del tirano. No te olvides que en cada régimen político las convenciones normativas son lo que definen lo que es justo y lo que no. Sí. Y no hay nada por fuera de eso que pueda invalidarlo. Se lo puede transformar, por ejemplo, a través de una revolución. Y la revolución es políticamente legítima dentro del marco del pensamiento protagoriano. Sí, es simplemente un fenómeno político más. Es un fenómeno político más que de alguna manera son con una convención por debajo. Pero no te olvides que todo régimen político define los valores como mirándose al espejo, por así decirlo. Sí, tal cual. Todo régimen político se autovalida, a eso voy. Sí. Y no hay nada por fuera. Lo que hay es intereses distintos de repente. Y lucha de intereses. Y quién se apropia de la legislación, por así decirlo. Exacto. Y eso se puede resolver por la fuerza o se puede resolver por la persuasión, que también de alguna manera es un uso de la fuerza para estos sofistas.
Porque la persuasión tiene un componente irracional fuerte. Sí. Y además, acordémonos que estos son relativistas, que Protágoras es relativista, entonces lo que cada uno piensa es verdadero para sí. O sea, Protágoras da la impresión, como relativista normativo que es, relativista, antropocéntrico, social, normativo que es, de ser sumamente tolerante. Todo está bien, Claro. todo está bien, porque cada sistema normativo se autorregula, se autosustenta, pero en realidad, ¿a qué lleva este relativismo? Lleva a que el cambio político tenga que ser violento. En algún momento vertiginoso y violento. Es posible, sí. Porque Y incluso se le vuelve en contra, porque la convención era los dioses, y por ese mismo gnosticismo lo terminan corriendo, ¿no? Era así, ¿no? Sí. O sea, se le vuelve en contra de alguna manera después. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Puede ser que lo de las convenciones sociales tenga que ver también con la moral? Por Todo supuesto, tiene eso. por supuesto, por supuesto. Moral y política en la concepción de Protágoras no son separables. Virtud es virtud política, es virtud de cara a la polis, es virtud de cara a las convenciones normativas de la polis. Y las convenciones normativas de la polis son muy variadas. Y entre ellas están las morales, y destacan las morales. Claro. Pero también hay religiosas, por ejemplo. Esto no lo pasa por alto Protágoras. Las convenciones normativas con respecto a la piedad y la impiedad son convenciones normativas religiosas. Y él, aunque es agnóstico, asume el hecho de que las distintas comunidades practican distintas religiones. Y que en virtud de sus religiones determinan ciertas convenciones normativas. Y lo impío para un hindú, como por ejemplo quemar el cadáver de los padres, es pío para los griegos. Esto lo tomo de Heródoto. Y lo que es impío para los griegos, como comerse el cadáver de los padres, es pío para los hindúes. Y no hay una objetividad extrahumana como podría ser Dios, porque Protágoras con su agnosticismo lo borra del mapa. No hay una objetividad que permita arbitrar. Entonces, cuando dos normatividades entran en conflicto, hay dos posibilidades. O el conflicto se resuelve mediante la persuasión, que en última instancia es irracional para estos sofistas, porque nadie se equivoca para Protágoras. Nadie se equivoca. Siempre uno tiene la razón en relación a uno mismo. ¿Vean? Entonces, o es mediante la violencia, con lo cual también la irracionalidad. No hay una forma de transición racional de un sistema normativo a otro. Toda transición está mediada por la irracionalidad. Y en el caso límite y más típico, la violencia. Porque los cambios menores en los regímenes políticos son los que se dan mediante la persuasión. Los cambios mayores, como de la tiranía a la democracia, no se pueden dar mediante la persuasión. Es difícil. Bien. ¿Más preguntas? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.